El camión maldito. Regreso a casa siempre con una mezcla de cansancio y alivio. Soy trailero desde hace más de 15 años y no hay cosa que disfrute más que ver a mi familia después de un viaje largo. Sin embargo, la noche de la que quiero hablarles marcó un antes y un después en mi vida. Desde aquel episodio, no he vuelto a conciliar el sueño con tranquilidad y siento que parte de mi cordura quedó atrapada en esas horas de carretera. He recorrido miles de kilómetros por casi toda la República Mexicana, pero jamás experimenté nada tan real y terrorífico como lo que sucedió en la ruta que lleva de Monterrey hacia Mazatlán. Era el año 2009. A lo largo de mi vida como conductor de tráiler, me habían advertido infinidad de veces sobre historias de fantasmas en la carretera, apariciones y sucesos extraños. Uno escucha de todo en las paradas, camioneros que juran haber visto a personas apareciendo en medio del asfalto, otros que hablan de luces rojas danzando en las sombras, y algunos más que describen camiones espectrales que viajan sin conductor, como si una fuerza siniestra los guiara. A veces no les haces caso porque uno ya va con prisa o simplemente estás demasiado cansado para poner atención a los cuentos, pero aquella noche comprendí que no todas las historias son invento o exageración. El trayecto comenzó con normalidad. Mi remolque doble cargaba mercancía delicada, por lo que tenía que mantener una velocidad moderada, muy consciente de los frenos y del manejo, sobre todo en las curvas. El camino estaba relativamente despejado y el clima era fresco, aunque sentí la atmósfera especialmente pesada. No era la primera vez que recorría esa ruta, así que me conocía los puntos peligrosos, sobre todo cerca de la sierra, donde abundan barrancos y curvas mortales que parecen retorcerse en la oscuridad. Avancé las primeras horas sin novedad. Apenas empezaba a oscurecer cuando decidí detenerme un momento a estirar las piernas en una gasolinera solitaria. Me bajé, revisé las llantas, el aceite, el enganche del remolque y luego entré a comprar algo de café. El dependiente me recibió con un ademán silencioso. Parecía haber poca o nula gente por allí. Después de servirme mi bebida y pagar, volví a mi tráiler. Mientras bebía sorbos del café, noté que las luces al final del camino se veían más difusas de lo habitual. Pensé que sería por el cansancio, así que me encogí de hombros y seguí mi trayecto. Apenas me reincorporé a la carretera, empecé a sentir un hormigueo en la nuca, una sensación semejante a cuando sabes que alguien te observa. Desde el espejo lateral, vi como un tráiler se colocaba a cierta distancia detrás de mí, solo que sus luces parecían parpadear de manera extraña. Supuse que podría ser un fallo eléctrico de su sistema o quizá el conductor iba dando señales intermitentes. Lo ignoré al principio, concentrándome en mi camino. Pero al poco rato, la tensión se volvió insoportable. Sentía esa presencia detrás, como si alguien clavara la mirada en mi espalda. Decidí hacerle señas para que me rebasara. Yo, con doble remolque, iba bastante despacio y no quería ser un obstáculo para un camión de carga sencilla. Parpadeé mis luces direccionales, moví mi tráiler lo más a la orilla que pude en un tramo sin muchos autos y esperé a que me pasara. Sin embargo, ese camión no adelantaba, sino que empezó a tocar el claxon repetidas veces, un sonido hueco y prolongado que me puso los pelos de punta. Intenté orillarme aún más, con la idea de darle suficiente espacio. Pero su comportamiento se tornó irracional, en lugar de rebasarme, se pegaba cada vez más a mi parachoques, como si buscara intimidarme. De pronto, las luces de aquel tráiler se movieron a mi costado. Me puse nervioso al ver cómo intentaba emparejarse conmigo sin ningún cuidado. De hecho, llegamos a un tramo donde el camino comenzaba a curvarse hacia la derecha y me preocupó enormemente el riesgo de ir dos camiones enormes, lado a lado, en plena curva. La barranca estaba cerca. Pitarle fue lo primero que se me ocurrió, esperando que el conductor recapacitara. Hice señales con las manos, aunque era casi imposible ver su interior. Los cristales estaban tan oscuros que sentí un escalofrío, como si no hubiera nadie al volante. En cuestión de segundos, esa mole metálica se colocó a mi altura exacta. Volví a oprimir la bocina y a encender las luces altas, intentando ver quién iba al mando, pero no distinguía ningún rostro. Lo único perceptible eran las ventanillas teñidas de negro absoluto.
El tráiler parecía moverse con una precisión casi inhumana. Por un momento, pensé que se trataba de un conductor experimentado que quería jugar una broma pesada o retarme a algún tipo de carrera. Pero en plena curva, cualquier descuido era mortal. La carretera se angostaba y podía sentir cómo la parte trasera de mi remolque amenazaba con salirse. Cuando por fin la curva empezó a cerrarse, supe que debíamos volver a un solo carril o la tragedia sería inminente. Grité desde mi cabina, aunque sabía que nadie podía escucharme. Entonces, vi como el otro tráiler dio un volantazo brusco, como si hubiera perdido el control. Sus llantas chirriaron de manera aterradora y el camión se precipitó hacia la orilla del barranco. Fue tan rápido que apenas pude reaccionar. El rugido de la maquinaria rompiéndose y el rechinar del metal contra el asfalto me retumbó en los oídos. En ese instante, sentí el corazón al borde de estallar. Intenté maniobrar para no seguirlo y casi pierdo yo también el control. Mi remolque golpeó contra un muro de contención, pero logré frenar, rezando para que mis frenos no me fallaran. Por un momento, solo escuché mi respiración agitada y el golpe de mi propio pulso en las sienes. Sin pensarlo dos veces, apagué el motor. Mi primer impulso fue ver si podía ayudar a quien fuera que conducía ese tráiler. Me bajé con la linterna que siempre llevo. El sonido del viento cortando las rocas era inquietante. De inmediato me asomé al barranco, esperando ver las llamas de un choque o al menos restos de metal. Incluso preparé mi teléfono para llamar a los servicios de emergencia. Lo que hallé me dejó atónito, no había ni un solo indicio de accidente. No se veía chatarra, humo ni huellas de un deslizamiento. La caída no era tan profunda y se distinguía bien entre las sombras, sobre todo con el haz de mi linterna, así que me resultaba imposible no ver al menos parte de la carrocería o rastros de un vehículo tan grande. Temblando de pies a cabeza, barrí el lugar con la luz de un lado a otro. El suelo se veía con vegetación escasa y grandes piedras, pero ni un solo pedazo de metal ni manchas de combustible. Era como si ese tráiler hubiera desaparecido en el aire. Dicen que los nervios pueden jugarte bromas, pero yo estaba muy consciente de lo que había presenciado. Retrocedí con el corazón latiéndome a 1000 por hora, intentando procesar la situación. Subí de nuevo a mi unidad, no sabía si quedarme o marcharme. Pensé en llamar a la policía, pero ¿qué les diría? No podía reportar un accidente que, a todas luces, no existía. Me sentía cada vez más asustado, así que opté por arrancar el tráiler y seguir mi camino, con el estómago helado y la mente inundada de dudas. Unos minutos después, me crucé con un auto compacto en dirección opuesta. El conductor bajó la velocidad y me preguntó a señas si estaba bien. Alcancé a murmurar que sí, que no necesitaba ayuda. No deseaba contar nada, pues temía que me considerara loco o, peor aún, que me hiciera más preguntas sin respuesta. Seguí conduciendo de forma casi mecánica. Sentía las manos sudorosas aferrándose al volante y mis ojos se clavaban en los espejos, aguardando ver otra vez las luces de ese tráiler. Con cada kilómetro que avanzaba, me convencía más de que había sido testigo de un evento que escapaba a cualquier explicación lógica. Finalmente, llegué a las cercanías de un parador de camioneros y decidí estacionarme. Tenía que hablar con alguien, lo necesitaba, aunque fuera para expulsar ese pánico que me comía por dentro. Tomé mi celular y le marqué a Guillermo, un viejo amigo y colega trailero que conocí cuando empecé en este oficio. Le conté, con la voz aún temblorosa, lo que me había ocurrido, el claxon insistente, la maniobra peligrosa en la curva y, sobre todo, la desaparición del camión en el barranco. Guardó silencio unos instantes, tal vez pensando que bromeaba o que mi cansancio me había llevado a alucinar. Pero cuando le reiteré la seriedad de mi testimonio, noté cómo su respiración se aceleraba del otro lado de la línea. Me confesó que él había escuchado rumores de un tráiler fantasma en esa misma ruta, cerca de la sierra, que se mostraba en las noches, provocando accidentes. Según las leyendas que corrían entre los camioneros, en 1993 ocurrió un choque espantoso en esa curva, dos camiones iban compitiendo a alta velocidad, como si se retaran mutuamente, y uno de ellos se salió del camino, cayendo al vacío.
Se decía que el conductor murió al instante y que, desde entonces, su tráiler aparecía en el mismo tramo, buscando engancharse con otros conductores. Quienes habían vivido ese fenómeno juraban que el camión terminaba por lanzarse al precipicio sin dejar rastro de su presencia. Algunos lo interpretaban como un espíritu reviviendo su tragedia, otros pensaban que era un demonio adoptando la forma de un tráiler para llevarse a los incautos. Guillermo nunca había creído del todo esas historias, pero reconoció que varios compañeros afirmaban haberlo visto o haber sentido algo muy parecido a lo que me pasó. Yo no supe qué contestar. El corazón me martillaba con más fuerza al saber que no era el único que había experimentado aquel suceso. Sentí un escalofrío al imaginar cuántos otros conductores habrían muerto al caer en la trampa de ese supuesto vehículo espectral. Guillermo me habló de un compañero que, un año atrás, relató algo similar, las luces de un tráiler que se ponía a su altura, el claxon que parecía provenir de otro mundo y, al final, la desaparición sin dejar rastro. Pensaban que era un cuento para asustar a los novatos, pero yo sabía que era real porque lo había vivido. Tras colgar, permanecí sentado un buen rato con las manos apoyadas en el volante, sintiendo mi cuerpo con un leve temblor que no podía contener. Pensé en mi familia, en mi esposa y en mis 2 hijos. Imaginé sus rostros si algo me hubiera ocurrido esa noche, la angustia de no saber qué me había pasado. Tuve la certeza de que debía aferrarme a la vida con uñas y dientes para volver a verlos. Pasados unos minutos, arranqué de nuevo y continué mi camino, rogando no toparme otra vez con aquel tráiler. Cuando por fin llegué a Mazatlán, un cansancio monumental se apoderó de mí. Al día siguiente, tras descargar, emprendí el viaje de regreso. Esa vez lo hice a plena luz del día, con la esperanza de que los malos recuerdos no me persiguieran. Sin embargo, sentía un nudo en el estómago. Cada curva se convertía en una amenaza fantasmal, cada reflejo de un tráiler a la distancia me hacía apretar los dientes. No había forma de arrancar de mí ese terror arraigado. Al llegar a casa, mi esposa y mis hijos salieron a recibirme con la acostumbrada alegría. Corrí hacia ellos, intentando disimular mi inquietud, pero mi mujer notó de inmediato mi semblante. Me preguntó si había ocurrido algo grave. Solo atiné a decir que había sido un viaje difícil y que necesitaba descansar. Esa noche me acosté, pero el sueño no llegó como era habitual. Cerraba los ojos y, en la negrura de mi mente, veía el destello de esas luces agitadas junto a mí, escuchaba el eco del claxon retumbando y rememoraba el instante exacto en que el otro camión se desplomaba hacia el barranco. Pasaron semanas antes de que pudiera hablar abiertamente de lo sucedido. Solo a algunos compañeros de confianza les confesé mi experiencia y cada vez que lo hacía, sentía que la atmósfera se cargaba en mi entorno. Me decían que muchos casos parecidos se habían reportado en diversos puntos de México, que no era la única carretera en la que se aparecía un tráiler sin conductor o que desaparecía sin dejar huella. Algunos sostenían que eran almas en pena, otros hablaban de bucles temporales y situaciones paranormales imposibles de explicar. Han pasado varios años de aquel incidente, pero todavía hoy, cuando cierro los ojos, el recuerdo me asalta con una vividez demoledora. A veces, en la madrugada, me despierto empapado en sudor, convencido de que escucho un claxon lejano que me llama. Aunque sigo trabajando como trailero, lo hago con una prudencia extrema y una vigilante superstición. Cada vez que me toca atravesar cualquier camino con curvas peligrosas, enciendo mentalmente todos mis sentidos. Escribo estas líneas para que quien lea mi relato se convenza de que hay cosas en este mundo que no tienen explicación. Aprendí a respetar la carretera y sus misterios. No estoy dispuesto a entrar en debate sobre si fue un producto de mi cansancio o si de verdad me topé con un tráiler salido del más allá. Solo sé lo que vi, lo que escuché y lo que me heló la sangre. Espero que ustedes no tengan que experimentar un suceso similar. Uno aprende que, a veces, en la soledad de la noche, hay presencias que acechan sin que las veamos y que el peligro no siempre está en lo tangible, sino en aquello que se esconde justo al borde de la realidad. Cuando recorrió la ruta entre Monterrey y Mazatlán, siento que el pavimento guarda un secreto oscuro. Me pregunto cuántas almas se habrán perdido en ese tramo, cuántos camiones habrán caído al vacío sin dejar rastro. Procuro no reflexionar demasiado,
porque la mente se contagia de esos miedos y luego cuesta librarse de ellos. Pero cada vez que me veo obligado a viajar de noche por esas carreteras solitarias, miro de reojo el espejo retrovisor y pienso que, en cualquier momento, las luces parpadeantes de algo podrían aparecer tras de mí, reclamando su última carrera fantasma. Y no hay nada más aterrador que saber que, cuando eso sucede, no siempre hay marcha atrás. Pasajero oscuro. Mi nombre es Eduardo y llevo más de 15 años conduciendo camiones de carga pesada. Nunca me molestó la soledad de la carretera ni el silencio que inunda las horas muertas entre un punto y otro del mapa. A veces me gustaba pensar que el rugir del motor y el deslizar de las llantas contra el asfalto eran mi única compañía fiel. Poco a poco me acostumbré a esas madrugadas solitarias, al viento golpeando los cristales y a la ausencia de voces humanas, como si el mundo se redujera al interior de mi cabina. Sin embargo, hubo una noche en particular que cambió mi manera de ver la ruta y que me hizo entender que hay presencias que no buscan ser comprendidas. Aquella vez tenía la encomienda de cruzar todo el país de norte a sur en un viaje que parecía interminable. El motor bramaba sin tregua mientras avanzaba por una carretera que no ofrecía ningún descanso visual, solo se divisaban líneas rectas, curvas ocasionales y un horizonte donde la oscuridad era la reina. Hice varias paradas técnicas para reabastecer combustible y estirar las piernas, aunque realmente deseaba no detenerme demasiado. El cansancio comenzaba a hacer mella, pero una extraña corazonada me mantenía alerta. Era como un presentimiento, una punzada de inquietud que se alojaba en la parte más profunda de mi pecho y me pedía que no cerrara los ojos ni un segundo. Cerca de las 3 de la madrugada, la ruta se tornó más solitaria que de costumbre. No había luces de otros vehículos ni rastros de civilización alrededor. Todo era oscuridad y el haz de luz de mi camión. Solo el murmullo del motor y el crujido de la carga se mezclaban con mis pensamientos repetitivos. En ese lapso, comencé a sentir una especie de escalofrío que me recorrió la columna vertebral, algo que no podía atribuir al simple clima de la madrugada. No presté demasiada atención al principio, suponiendo que era producto del cansancio o de la tensión normal de conducir tantas horas. Pero pronto la incomodidad se transformó en un desasosiego más profundo. Fue en una curva donde todo cambió. Estaba tan concentrado en no salirme del camino que apenas noté, de reojo, una silueta borrosa reflejada en el espejo lateral del lado del copiloto. Pensé que se trataba de un juego de luces, tal vez algún desperfecto en el espejo, o incluso una mancha que mi mente interpretaba como algo más. Sin embargo, a medida que el camino se torcía y las luces de mi camión oscilaban, esa sombra parecía tomar una forma tenue que me puso la piel de gallina. Intenté ignorarlo. Me convencí de que era una alucinación por falta de sueño, pero no podía apartar del todo la idea de que algo estaba ahí. Cada nueva curva que tomaba parecía intensificar esa presencia, como si la sombra se moviera en el mismo asiento del copiloto. No había un solo vehículo detrás de mí ni enfrente, así que la posibilidad de un reflejo ajeno se desvanecía. Mis manos empezaron a sudar y el corazón me latía con fuerza. Aún así me repetía que debía mantener la compostura, que un camionero con tantos años en la carretera no podía dejarse llevar por miedos irracionales. Seguí avanzando con la mirada fija en la línea media del camino, rogando internamente que el cansancio desapareciera. En el interior de la cabina el aire se sentía denso, casi irrespirable, y se generó en mí un impulso de bajar la ventana para sentir la brisa. Lo hice, esperando que el viento helado aclarara mis ideas, pero en lugar de eso noté un cambio aún más perturbador. Sentí un leve murmullo procedente del asiento vacío, un susurro casi inaudible, como si alguien hablara en un idioma desconocido. No alcancé a distinguir palabras. Más bien era un murmullo carente de entonación clara, algo que produjo un escalofrío instantáneo en mi nuca. No quería voltear la cabeza hacia el asiento del copiloto. Tenía un presentimiento arraigado en lo más profundo de mí. Si lo hacía, si confrontaba directamente aquello que no podía explicar, vería algo que rompería mi cordura. Me aferré al volante hasta sentir dolor en los nudillos. El murmullo continuaba y mis oídos trataban de captar alguna sílaba familiar, algún sonido que pudiera clasificar como normal, pero no encontré nada.
La incertidumbre me invadía y mi mente luchaba por darle una explicación racional a lo que ocurría. Minutos después, entre la penumbra, divisé la silueta de una gasolinera distante. Parecía la única estructura iluminada en kilómetros, así que decidí detenerme. Quería comprobar si todo era un producto de mi imaginación o si había algo tangible que pudiera explicar aquel terror irracional. Cuando por fin llegué y estacioné el camión, mi respiración estaba agitada, como si acabara de despertar de una pesadilla. Apagué el motor y, antes de salir de la cabina, respiré hondo, tratando de normalizar mis pulsaciones. Miré de soslayo el asiento del copiloto y solo vi un bulto oscuro que no logré identificar con claridad. Fue suficiente para que un nudo de pánico se instalara en mi estómago. Al bajar respiré el aire helado de la madrugada y me sentí un poco más lúcido. Caminé hacia la tienda de la estación sin hacer contacto visual con nadie, intentando calmar mi mente. Compré un café, di algunos sorbos y, a pesar de sentirme un tanto ridículo, revisé mi reflejo en la puerta de vidrio de la tienda, esperando hallar en mi rostro alguna señal de locura o agotamiento extremo. Sin embargo, no noté nada extraordinario. Aún así, la sensación de alerta persistía. Tras unos minutos me armé de valor para volver a mi camión. Subí por el lado del conductor y, antes de encender el motor, giré la cabeza con lentitud hacia el asiento del copiloto. En un principio lo vi vacío, pero algo me obligó a observarlo con más detalle. Sobre la superficie de tela noté lo que parecían huellas o manchas de tierra, como si alguien se hubiera sentado allí sin importarle ensuciarlo todo. Mi corazón dio un vuelco porque esas marcas eran demasiado claras y estaban frescas, algo que desafiaba mi sentido común. No había nadie aparte de mí y la puerta del copiloto seguía con el seguro puesto cuando bajé. Cerré los ojos un instante y respiré profundamente. Intenté convencerme de que existía alguna explicación lógica, tal vez arrastré polvo en la última parada y no me di cuenta, tal vez era un simple derrame de algo que llevaba tiempo allí y hasta ahora lo notaba. Pero mi interior sabía que nada de eso encajaba con lo que había estado sintiendo. En mi cabeza resonaban historias de otros colegas que hablaban de apariciones en la carretera, de espectros que se subían a los camiones para acompañar a los conductores. Siempre me había reído en silencio de esas leyendas, seguro de que solo eran cuentos para pasar el rato en las paradas. Ahora no estaba tan seguro. Arranqué el motor de nuevo, con la piel aún erizada. Tomé la decisión de continuar mi camino, aunque algo en mí gritaba que lo mejor sería esperar al amanecer en la estación. Mi compromiso con la entrega y el peso de los años al volante me empujaron a avanzar. Había un largo tramo por recorrer y deseaba dejar atrás aquella sensación de que no viajaba solo. Sin embargo, cada kilómetro que sumaba en el odómetro venía acompañado de un nuevo escalofrío. Por momentos me sentía observado, como si una mirada inexplicable me atravesara la nuca. Con cada curva que enfrentaba, el espejo me devolvía destellos que parecían emular una figura etérea, sentada en el asiento contiguo al mío. El murmullo se había apagado, pero el ambiente seguía cargado de una energía espesa que me hacía apretar los dientes. Empecé a preguntarme si aquello era el alma de alguien que había perecido tiempo atrás en esa carretera, un espíritu sin descanso que buscaba compañía para hacer menos solitaria su eternidad. Aunque pensar en eso resultaba inquietante, era preferible a considerar otra teoría más oscura, la existencia de una entidad maligna que disfrutaba atormentando a los que se atrevían a transitar por esa ruta a deshoras. Durante un buen tramo mantuve la vista fija en la carretera, procurando no mirar el espejo ni el asiento del copiloto. Mi mente divagaba en las historias que había oído de primera mano y en los rumores transmitidos por veteranos de la ruta, relatos que involucraban luces extrañas, gritos en medio de la noche y sombras que cruzaban la carretera sin aviso. Nunca pensé que viviría algo tan cercano a esas anécdotas. En aquel momento me embargaba un terror que me hacía sentir vulnerable, desprotegido y, sobre todo, incapaz de encontrar una solución razonable. Después de unas horas manejando, los primeros tintes de la aurora comenzaron a pintarse en el horizonte. La luz del alba trajo un poco de alivio a mi corazón, como si la presencia que me acompañaba se difuminara con el resplandor del sol naciente. Mi destino estaba ya a pocas horas de distancia, así que me concentré en llegar, dejando atrás la noche y su sombra encarnada en mi memoria.
Aún así, cada tanto, mi atención se desviaba al asiento del copiloto, donde todavía permanecían las huellas imborrables de algo desconocido. Cuando al fin arribé y apagué el motor, me quedé sentado en silencio largo rato, intentando asimilar lo ocurrido. Con el paso de los días traté de convencerme de que el cansancio me había jugado una mala pasada, que el susurro y las manchas eran fruto de la sugestión. Sin embargo, hay momentos en que, al cerrar los ojos, recuerdo la textura tenebrosa de aquella sombra, el murmullo sin palabras y la densa energía que ocupaba el asiento del copiloto. En cada nuevo viaje nocturno me descubro revisando con el rabillo del ojo el espejo, temiendo ver nuevamente esa figura que se materializaba entre las luces y las curvas, como si esperara el momento oportuno para regresar. Con el tiempo he aprendido a no hablar de esto con mis compañeros de ruta. Escuchar mi propia voz contando los detalles revive la sensación opresiva que experimenté, así que prefiero callar. He tomado la precaución de no hacer tramos tan largos en soledad profunda y, si el recorrido lo exige, procuro tomar descansos frecuentes para no caer en esa especie de alucinación que te confunde la razón. Sin embargo, sé que no todo fue fruto del cansancio. Hay cosas que suceden en la carretera, cosas que no son de este plano, y aunque uno intente encontrar una explicación tranquilizadora, la verdad es que a veces lo desconocido te elige cuando estás más vulnerable. Desde aquella noche no volví a sentir la misma tranquilidad en las madrugadas. Sigo conduciendo camiones porque es mi forma de ganarme la vida y porque, a pesar del miedo, todavía disfruto del ritual de la ruta. Pero cuando las sombras se alargan y el silencio se hace demasiado profundo, un estremecimiento recorre mi espalda al recordar ese asiento manchado de tierra y esos murmullos que no pertenecían a ninguna voz humana. Hay algo que cambió dentro de mí y ya no podré borrarlo jamás, porque sé que las sombras no siempre están vacías. A veces, al otro lado del espejo, hay alguien más esperando un aventón en medio de la noche. La carretera. Me llamo Ernesto y llevo más de 20 años recorriendo las carreteras de México en mi tráiler. Durante todos estos años he presenciado situaciones que desafían la lógica, pero nada se compara con lo que viví aquella noche. Era un fresco anochecer de otoño, cuando decidí tomar una ruta secundaria en la sierra, una vía casi olvidada por el tiempo y la modernidad, que me permitía ahorrar unos minutos y, al mismo tiempo, adentrarme en un paisaje desolado y enigmático. La carretera se extendía ante mí, envuelta en una niebla espesa que parecía ocultar secretos milenarios. Los faros de mi camión apenas iluminaban los bordes del asfalto y el silencio se hacía pesado, interrumpido únicamente por el ronroneo del motor y el crujido ocasional de la vía. Esa soledad, que en días claros resulta reconfortante, aquella noche se sentía casi opresiva, como si la oscuridad misma quisiera comunicarse conmigo. Mientras avanzaba lentamente, tratando de mantenerme alerta, algo en el ambiente comenzó a inquietarme. No era el cansancio, aunque llevaba muchas horas al volante, sino una sensación creciente de ser observado. Fue en una de las curvas más cerradas, en la que la carretera se doblaba como un tentáculo, que noté una figura en el borde del camino. Al principio, mi mente atribuyó la imagen a un animal salvaje o a un truco de la niebla, pero conforme me acercaba, comprendí que no se trataba de algo natural. Allí, parado a un lado de la vía, estaba un hombre. No se movía, ni un solo gesto perturbaba su inmovilidad. Vestía de forma sencilla, sin abrigo, a pesar del frío que impregnaba la noche, y su postura era rígida, casi como si se hubiera congelado en el tiempo. Intenté convencerse de que se trataba de un transeúnte extraviado, esperando quizás algún aventón, pero algo en la manera en que permanecía inerte me hizo dudar de esa explicación. Decidí no detenerme, seguir conduciendo me parecía lo más sensato, aunque la imagen del hombre quedó grabada en mi mente. Durante los siguientes kilómetros, cada curva me hacía mirar al costado de la carretera, esperando volver a ver aquella silueta fantasmal. La inquietud crecía a cada instante, hasta que, en otra curva en la que el asfalto parecía desvanecerse en la oscuridad, allí volvió a aparecer. Exactamente en la misma postura, como si el tiempo se repitiera en un bucle macabro, el hombre reapareció sin mediar palabra.
Mi corazón se aceleró de manera incontrolable y la atmósfera en la cabina se volvió densa, cargada de una tensión que no se puede describir con palabras. El miedo, sutil al principio, se había transformado en una angustia palpable. No sabía si lo que veía era fruto de mi imaginación o si realmente estaba presenciando algo sobrenatural. Traté de retomar el control, concentrándome en la carretera y en el rugido constante del motor, pero la sensación de ser acechado no me abandonaba. Cada kilómetro se convertía en un reto a mi cordura. La figura se materializaba y desvanecía en la penumbra, como un eco persistente de algo que no debía estar allí. En ocasiones, al mirar por el retrovisor, me convencía de ver una sombra moviéndose sigilosamente detrás de mi camión, pero al girar la cabeza no había nadie. Era como si la presencia se burlara de mi necesidad de creer en la realidad, dejándome sumido en la incertidumbre. Finalmente, tras un largo trayecto marcado por el terror silencioso, me detuve en una pequeña estación de servicio que parecía haber sido olvidada por el tiempo. La estructura, deteriorada y casi desierta, ofrecía un respiro momentáneo del viaje infernal. Entré para comprar café, esperando que el calor y la rutina del lugar pudieran disipar, aunque sea en parte, la sensación de amenaza que me perseguía. El encargado, un hombre mayor de mirada apagada, me observó en silencio. No fue necesario intercambiar palabras, su semblante hablaba de historias pasadas, de noches como la mía, en las que el destino parecía jugar con la mente de los solitarios viajeros. Mientras tomaba mi café, repasaba en mi mente cada detalle, la forma en que la figura permanecía inamovible, la extraña ausencia de rasgos en su rostro, y esa atmósfera casi tangible de presagio que colgaba sobre la carretera. No podía quitarme la impresión de que había sido advertido de algo mucho mayor que un simple accidente o un encuentro fortuito. Algo oscuro se ocultaba tras esa mirada impasible, una fuerza que, de alguna manera, me estaba marcando. Al volver a mi camión, el ambiente había cambiado. La niebla parecía más densa y el camino, antes solitario, se había convertido en un laberinto de sombras. Con cada curva, la ansiedad se intensificaba y el terror se aferraba a mi mente. No tardé en comprobar que, en una de las curvas más cerradas, la figura había aparecido de nuevo, esta vez justo en medio de la carretera. La adrenalina me obligó a frenar de golpe, y por un breve instante, el tiempo pareció detenerse. La silueta del hombre se recortaba contra la luz de mis faros, y aunque intenté discernir sus rasgos, solo pude percibir una oscura indiferencia, como si él supiera que yo no tendría otra opción que detenerme. El impacto emocional fue devastador. Durante esos segundos, mi mente se debatía entre la incredulidad y el terror absoluto. ¿Era posible que estuviera enfrentando a un espectro, o algo aún más siniestro, encarnado en una figura que parecía flotar entre la vida y la muerte? La incertidumbre se apoderó de mí, y aunque logré retomar el control del vehículo, la imagen quedó grabada en lo más profundo de mi ser. Desde aquella noche, la carretera se transformó en un escenario de pesadilla. Cada vez que me veo forzado a transitar por esa ruta, un escalofrío recorre mi espalda y mi mente se llena de recuerdos imborrables. La experiencia me ha convertido en un cauteloso viajero, forzado a reducir la velocidad en cada curva y a estar siempre alerta, consciente de que la oscuridad puede ocultar horrores insospechados. No he compartido ampliamente lo ocurrido, pues muchos pensarán que se trata de alucinaciones propias del cansancio. Sin embargo, hay noches en las que cierro los ojos y vuelvo a sentir el frío penetrante de aquella presencia, la misma que, sin decir palabra, me advirtió del destino trágico que se esconde en la penumbra. No importa cuántas veces intente racionalizarlo, el terror de lo inexplicable se impone, recordándome que, en la vastedad de la noche, no estamos solos. A veces, al mirar de reojo en los espejos retrovisores, creo ver sombras que se deslizan en silencio, como si la figura se negara a desaparecer. Es en esos momentos cuando la paranoia se apodera de mi alma y me pregunto si realmente escapé ileso de aquel encuentro o si, de alguna manera, llevé conmigo una maldición invisible. La idea de que esa presencia me persiga en cada trayecto se ha convertido en una carga insoportable, un recordatorio perpetuo de que hay fuerzas en este mundo que trascienden la comprensión humana. Cada kilómetro recorrido se siente como un enfrentamiento contra lo desconocido, una batalla interna entre la lógica y el miedo primitivo.
La experiencia me ha marcado para siempre, y aunque continúe manejando por estas carreteras, la certeza de que algo acecha en la oscuridad nunca se disipará. La sombra, como he llegado a llamarla en mis silenciosas oraciones, me recuerda que la noche guarda secretos que jamás podremos descifrar por completo. Hoy, mientras recorro lentamente esa vía olvidada, el eco de aquella noche resuena en mi mente. La figura inerte, la mirada vacía y la atmósfera cargada de presagios se han convertido en parte de mi realidad. Y aunque trato de convencerme de que fueron alucinaciones provocadas por el cansancio y la soledad, el temor persiste. No importa cuántos años pasen, siempre existirán momentos en los que, al girar una curva, el corazón se acelere y la oscuridad parezca cobrar vida, recordándome que, en la inmensidad de la noche, la línea entre lo real y lo irreal es peligrosamente tenue. Con cada nuevo viaje, me pregunto si alguna vez lograré olvidar aquella experiencia. Pero la verdad es que, en cada ruta, en cada curva y en cada destello de luz, siento la mirada inmutable de la sombra, acechándome, recordándome que hay secretos en la oscuridad que jamás se deben descubrir. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.